¿Qué pasó, pasó, manos? Bienvenidos al podcast de Programa Mesta. Pues ahora sí ya empezamos de manera más formal. El primero solamente fue una versión cero de prueba para ver qué tal salía. Y pues ahorita ya vamos a tener un poquito más de producción Un podcast de programadores para para programadores. programadores. Bienvenidos a Programa Mesta, un podcast hecho por desarrolladores para desarrolladores. Primero que nada, contarles que me ascendieron a cliente, ¿no? Un tema en el que, bueno, ya les había platicado en el preview de este podcast. Es un tema en el que, digo, como programador, ustedes se darán cuenta que no es tan fácil. Bueno, al menos que yo ya soy papá, ya es bien difícil el tener que estar lidiando con ese tema de no tener trabajo, ¿no? Y pues nada, o sea, contarles que también el tema de hoy es el acabé mi carrera y qué pasó después de no, ahora qué. ¿Eh? Aquí al lado está mi compañero Brian, Un gusto. amigo, compadre, hermano. Y pues nada, eh, vamos a empezar con el desahogo programacional. ¿De qué les vamos a hablar hoy? Es acerca del tema de, por ejemplo, fuimos a ver hoy la Scary película Movie de Ghostface, del del Ghostface. Scary Movie, ¿no? Eh, Platicarles que es una película, si no la han ido a ver, no queremos como, Ahorita los spoilers. ajá, como spoilearles acerca del tema, pero es una película que todos esperamos a hoy y pues nada, creo que nos vendió lo que esperábamos. Es una película muy chida, si no la han ido a ver, váyanla a ver. Digo, si son fanáticos, ¿no? A fin de cuentas, el tema de ir a ver una película así, sobre todo en el tema de que es clasificación C y no podemos llevar a niños, por ejemplo, yo en mi caso, eh, pues es un tema difícil porque pues no podemos como que acceder, por ejemplo, a mi esposa, de que tuvimos que dejarla aquí en casa, ¿no? Y pues nada, creo que vamos a empezar con eso y, amigo, ¿qué nos puedes contar de esta película? Sí, pero pues no está guionado, ¿no? O sea, CSP está chido. La verdad es que sí cumple completamente las expectativas. Habla sobre temas en los que pues prácticamente cómo está la generación de ahorita, cómo es que está la generación de antes, porque pues igual somos viejos, hay que afrontarlo. Y pues al final de cuentas metieron a todo lo chido, ¿no? O sea, todos los personajes que debían de meter, a lo mejor unas apariciones que pensamos que iban a tener más relevancia, pero pues aún así al final de cuentas cumplieron su cometido. Sí, güey, lo que esperamos era Shori, güey. Shori era como el tema de, güey, tenemos que ver a Shori, lo que tiene que hacer y a su carnal. La parte Sobre de los todo, hermanos sobre Wayne. todo su hermana, ajá, justo los hermanos. ¿No? Y el tema de que no dejaron a un lado el tema de que, por ejemplo, él era de la comunidad, no era el hermano de Shori, Ujú. y el otro era con la comunidad ¿cómo se llama? La comunidad de la plantita, ¿cómo se llama? 412. Del 420. Los 420, justo 420. 420. Entonces no dejaron como al lado sus temas y pues eso es lo chido de la película, que no dejaron como el Siguieron la desaire, esencia. ajá, pues siguieron la Siguieron. esencia de la película y pues nada que pedirles a esa película, la verdad es que fue una película muy chida, yo me la pasé súper de huevos, fueron 1 minuto 26 de película en la que toda la película te la pasas cagado de risa, ¿no? Y, güey, o sea, si pueden ir a verla, vayan a verla. Si quieren ir a verla con su esposa, con su pareja, con su amante, con su novia, Con lo que traigan de con lo. lo que traigan ahorita, ¿no? Vayan a ver y, güey, pásensela de huevos. Es una película súper de huevos. Una película para todas edades, bueno, antes de los 18 porque justo les platicamos que era Después. clasificación C. Ah, sí, Sí, justo después de los después de los 18. 18 es clasificación C, No, no te entonces dejan. no permiten ir como a menores de edad antes de los 18. Entonces, pues no, o sea, váyanla a ver, disfrútenla y, güey, es una película que ni siquiera necesita palomitas, o sea, tú te paras con una coquita, váyansela a comprar, si no tienes mucha lana, váyansela a comprar a la horrera más cerca, La tienda de a la tienda de conveniencia. conveniencia que tengan más cerca y váyansela a comprar y, güey, pues, pásensela de huevos, disfrútenla, no necesitan comida, se la van a pasar cagados de risa toda la película. Y pues nada, güey, y hablando de eso, la mañanera, ¿qué pedo con la vieja esa que se cayó? Chavos con sus balones, No, ni para man. tanto, chavo, no. Güey, ¿qué pedo con el pinche mundial? A ver. Es que ya, no, no, bueno, por lo menos a mí no me late tanto el fucho,
pero está sacando muchos temas de qué hablar, o sea, tanto de simplemente el cierre que quisieron hacer para que no se acercaran al estadio, Ajá, sí, sí, o sí, de que se sí que estén se ve. peleando por un balón de fútbol que avienta la presidenta. O sea, no, no, manches. Güey, santa madrosa que se metió la No, vieja esta, pobrecita, güey. no, no, no. No, Yo güey. no lo haría, güey. Yo no lo Güey, haría. aparte, por ejemplo, ahorita el metro, güey, Ay, no. tenemos compañeros que trabajan donde fui trasladado a cliente, fui, Ascendido aquí. ascendido a cliente, entonces, hay compañeros que siguen trabajando ahí, y qué pedo, güey, o sea, por ejemplo, tu carnal, que va a trabajar en esa farmacia donde venden más barato, Exacto, sí, sí, ¿no? sí. Y, güey, está por ahí, por la línea 2 del metro, ustedes deben de conocer, por donde está la que va. Está cerrada, está de la fregada, güey, porque no hay transporte, está cerrado, y luego aparte también las vías de movilización que se supone que meten su transporte adicional para que compense, ¿no? Ese tramo de la línea cerrada, pero aún así también el tráfico, el caos, que luego después también el otro transborde que está jalando chido y de repente empieza a llover y valió un Mauser todo. Por ejemplo, hoy que se los llevó a la chingada a Tultitlán y a esos lugares cerca de acá de la bandera. Ah, Si los conocen de aquí de la bandera, seguramente han de saber qué pedo que estamos hablando. Güey, se los llevó a la chingada, no había transporte, el metrobús. Uy, mi el amiguito Vic, amiguito Vic, un sí, saludo. Iba a venir a ver la película con nosotros y no pudo, güey, por el tema del pinche tráfico y simplemente el tramo agua. cerrado, o sea, no es que no quisiera, güey, sino que no podía avanzar. Era trasladarse en bote, no había de otra. ¿Era en bote o Era un nada? bote o nada, exacto. No, güey, Ya. no, no, y justo le decimos, güey, o sea, no puedes salirte de esta forma porque a fin de cuentas, por ejemplo, ahorita no tiene carro, ¿no? Y la única medio de transporte es su carnal, que le pesa su carro y eso. Y aparte, pues el tema de que, por ejemplo, ahí creo que se llama Ciudad Labor, por Sí, donde sí. vive él, no había mucho transporte, aparte estaba inundado y eso, y pues, güey, pues ni cómo hacerlo Ni otra vez cómo para acá, güey. moverte. No, ni de pedo, güey, ¿no? Entonces, justo eso es lo que les queremos hablar ahorita como en esta parte. Pero el tema del podcast es el acabé mi carrera y ahora qué, ¿no? Empecemos con el tema de, güey, mi primer CV, cuando armas tu CV y el pedo de tener que como armar el tema de dónde trabajaste, güey, y ¿O qué el es lo tema que de, sabes? ajá, ¿no? La creación de tu CV cuando empiezas a No sabes. buscar trabajo, el tema de cuál fueron las grandes mentiras que pusiste en tu CV, en qué engañaste, Uf, güey, a tu uf. entrevistador, por ejemplo, cuando dices, Eso, güey, ya. ese Angular 20 y no sabes ni madres, Y cabrón. apenas sabes que es PHP, ¿no? Nada, güey, ni siquiera PHP, güey, yo creo que ni No, siquiera sabes lo que es más un LED y básico. un bar, cabrón. Entonces, güey, justo esos son los temas que queremos hablar, dar información de más en tu CV, justo lo que les platicamos ahorita, ¿no? Y las tecnologías que poníamos de más, ¿no? Que sabemos superusar. Cuando vemos una vacante, güey, que decimos, no, sí, yo quiero aplicar a esa, pero pues estás de acuerdo que no sabes, güey, de lo que estás hablando, pero tú aplicas para ver si pega, güey, Ahora sí que ¿no? tú mandas, como es primero, tú mandas lo que quieras, güey. La cosa es que uno jale. Ah, tú mandas a lo güey, o sea, tú mandas y mandas y mandas. Digo, más que, por ejemplo, cuando ya tienes una preocupación personal, por ejemplo, en mi caso, que ya soy papá, pues te vuelvo a repetirlo, Ah, sí, ¿no? claro. Pues, güey, mandas CVs a lo güey y mandas, y modificas tu CV para poder aplicar esa vacante. Ya en un podcast posterior a este podemos hablar más de, por ejemplo, de los skills, de la gente que, por ejemplo, suben vacantes y ves el cuánto te Ay, piden, experiencia, tecnologías que te piden, los años, todo ese pedo, ya es como que dices, güey, ¿qué pedo con ese tipo de vacantes, no? exactamente. ¿No? Justo ahorita yo te podría platicar de primera mano, ¿no? Que de las primeras mentiras que puse en mi CV es, por ejemplo, cuando programas, ¿no? Por ejemplo, te piden, oye, únete a un grupo, ¿no? De trabajo que dices, no sé, .net, ¿no? En este caso, ¿no? A mí me pasó cuando entré a una empresa que está en Monterrey, que no vamos a decir marcas, ¿no? Entonces, esa empresa fue como de, oye, güey, ¿qué pedo? Ayúdame con esto, ¿no? Le dije, yo no sabía, güey. No, es que tú eres experto en esto, güey. No mames, yo no No, sabía ni de qué pedo, güey. es que de ahí es donde entra, ¿no? El skill que supuestamente tú pones, el que te da el entrevistador y una vez que te contratan, ya como es que está armado todo el despapay ahí adentro. Sí, güey, aparte, por ejemplo, el tema de, güey, ¿cuántas pinches hojas? De repente te dicen, ¿no? No, es que tienes que armar un CV con 2 hojas máximo. Hasta Entonces, güey, menos. tú sabes que, güey, de repente cuando tienes mucha expertise
o tienes muchas empresas en las que has trabajado. No sé si sea bueno o malo, por ejemplo, el tiempo de uso en una empresa. Por ejemplo, yo he estado en la empresa que estaba en Monterrey y la empresa que produce aquí alcohol, ¿no? En México. Estas dos empresas estuve cerca de un año en cada una, ¿no? Entonces de repente, güey, pues es como de, güey, cuando las empresas te contactan y te dicen, no, ¿y cuánto has trabajado? Y de repente dicen, no, pues en esta empresa estuve un año, y de repente en esta estuve otro año, y te preguntan, o sea, por qué has durado tan poquito? ¿O por qué has estado como tan poquito tiempo en esta empresa? Y pues ahí te tienes como a brincar el tema de, güey, pues tengo que decirles el tema de güey, pues fue por temas personales, de las mentiras que tenemos que decir para que las empresas no te vean así como de, no, este güey le vale mal el trabajo, ¿no? No dura. Y pues no dura, güey, ¿no? Ah, A fin de cuentas no es que no queramos durar, hay empresas que te contratan por proyecto, hay empresas que te dicen, oye, güey, pues vente, amigos, por ejemplo, en mi caso fueron amigos sí. que me dijeron, vente, güey, trabaja con nosotros, el proyecto es de tanto tiempo y, güey, ¿qué puedes hacer ahí? Nada. No, y aparte también cuando los pollos se echan para atrás. Ajá. Ya ves que a mí el que me tocó el del banco, no voy a decir cuál, pero prácticamente también fue un proyecto que se supone que era a un año y a final de cuentas se canceló y pues vamos todos para afuera porque pues no hay con qué sostenerlo, entonces no hay con qué pagarte, no hay con qué nada, entonces lo siento, Ese mano. banco que está ahí por el Es Chapultepec. español. A ver cuál es. Pero, güey, ¿qué pedo con esas empresas? Ahora, justo en el próximo podcast vamos a hablar mucho del tema de los skills y de las vacantes que hay ahora, porque justo lo que dices tú, ¿no? El tema de los bancos, muchos programadores pensamos ahora que tener expertise en una banca o en una empresa que lleva de la mano el sistema de bancos es cuando sales de ahí te van a contratar. Justo el tema justo platicamos del tema pasado, de nuestras amigas o nuestros amigos que trabajan para el que debe impuestos ahí, Que tú de sabes a dónde. impuestos, sí. Entonces, justo esas empresas, creo yo ahora, que el salir de ahí es un parteaguas en tu vida porque necesitas trabajar en un banco para que te puedan poder poner en un lugar bueno, Justamente. ¿no? Entonces, pues, güey, todas esas preguntas absurdas que te hacen en las entrevistas. Por ejemplo, ahí me llegó a tocar algún jefe, güey, que le preguntó a un programador que iba a entrar, que le preguntó, oye, güey, ¿qué pedo? O sea, a ver, dime qué hay entre un martes y un jueves en la empresa, güey, ¿no? O sea, güey, dices, no mames. Y el chavo se quedó así como, ¿qué pedo? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Qué le voy a contestar a este cabrón, canijo? Entonces, aquí el tema es que justo mi jefe le dijo, güey, a ver, ¿qué hay entre un martes y un jueves? Y hasta yo me quedé así como, ¿qué pedo? ¿Qué hay entre un Güey, yo aquí estoy aquí trabajando hace un chingo de tiempo, no sé qué hay, güey, ¿no? Güey, hay un miércoles, cabrón, ¿no? Y, güey, esas preguntas tan absurdas. A mí me tocó el tema de llegar a una entrevista y que me hicieran una torre de Hanoi. No sé si los que nos ven ahora sepan que es una torre de Hanoi. Pero las torres de Hanoi tienes A, B, C, que son tres torres. Y en la torre A tienes 10 discos que vienen desde el 10, 9, 8, etc. hasta el uno y tienes que pasarlos al final, a la última torre, sin que pongas el mayor sobre el menor. Entonces, a mí lo que me hizo un compañero o un jefe en una empresa que está en Azcapotzalco, un saludo amigo, este, fue hacerlo sobre métodos de programación, en el cual tú pasabas parámetros para poderlos pasar. Justo, güey, a ti te tocó, yo te pregunté, güey, cuando Ujú. estábamos ahí en la empresa desde el gobierno llegué y justo lo que platicábamos hace ratito, el tema de tú ya entrar a otra empresa porque necesitas hacer un cambio en tu vida personal y pues no lo puedes hacer o lo haces y tu jefe está pensando como de, güey, pues sigue trabajando con nosotros, es del equipo, sigue echándole huevos y de repente, ¡pum! O sea, nada, Para güey, atrás, ajá. ¿no? Pero, güey, o sea, de esa parte el expertise, el poderte brincar a ideas diferentes, el poderte migrar a otras empresas, el poder brincar ideas a las que tú necesitas como profesional migrar, ¿no? Ujú. Entonces, güey, Sí, como se diría, salir de la zona de confort. sí,
O sea, por ejemplo, nuestro amiguito, el amiguito Vic, ¿no? Nuestro Ajá. amiguito Vic, creo yo que me lo ha brincado mucho en tecnologías, ha aprendido mucho, mucho, demasiado, güey, Sí, bastante. ¿no? Cuando empezó con nosotros era alguien que tenía mucho miedo sobre lo que estaba haciendo Y y ahora lo veo trabajando en el instituto donde estamos porque justo él entró después que yo. El amiguito Vic es alguien, creo yo, que es alguien muy fuerte en el área de programación, pero le falta como el expertise de hablar, el mostrar ideas, lo que trae sobre lo que quiere pensar, y eso es lo que le falta, güey. sí, justo a todos nos llega a hacer falta eso alguna vez. Sí, sí, no, no, güey, güey. De antemano, por ejemplo, cuando te encuentras este tipo de entrevistadores, ¿no? De repente llega un güey que te pregunta X, Y, Z, pero preguntas muy tenues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es Java, no? Te pregunta qué es Java. Sí, lo básico. No, que tal, 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 y te dice, va, bienvenido, va, pum, ¿no? Pero depende de cuántos cabrones que te dicen, no, güey, o sea, te pregunto tal, y sobre eso te pregunta tal, y güey, tú sigues aportando ideas, y el güey empieza a desarrollar preguntas, y preguntas, y preguntas, y te puedes clavar una hora ahí con él programando, o abordando ideas. Justo el tema es eh, que de ese tipo de entrevistadores, es como que son muy cuadrados, güey. Tienen muchas ideas y te están a borde y a borde y a borde, con tal de tirarte, güey. No, y es que yo siento que más que tirarte, como que ponerte a prueba. Porque es más el hecho de necesito ver qué tanta lógica tiene. Ujú. Simplemente en los trabajos, pues, programación es pura lógica. Tienes que tener, no tanto como la estructura de cómo es que funciona, sino saber cómo es que va a funcionar. Sí, Entonces, también por eso, en esa parte sí siento que sí está bien, güey, que te ataquen en el hecho de cómo se podrías hacer esto. Si tienes esto, ¿cómo podrías hacerle para que se haga esto? No sé, A es igual a B, B es igual a C, entonces, ¿cómo resuelves todo eso, no? Entonces, ahí es donde prácticamente trata toda la parte de la teoría y lógica, y yo por lo menos eso lo veo bien, pero ya también unas preguntas muy exageradas, muy puntuales de, no sé, algo muy enfocado a cierto tipo de lenguaje o cierto tipo de cosa que a lo mejor hasta ni tú sabes y en tu CV ni siquiera lo mencionas, pero a fuerzas quieren metértelo, ahí es donde ya está diferente, ahí cambia la justo cosa. de lo que hablábamos hace ratito, un preview antes de lo que estábamos checando de armar todo el podcast, el tema de tiempo de las entrevistas, ¿no? De repente te dicen, no, güey, o Ay, sea, sí. güey, de repente te mandan evaluaciones que dices, ¿qué pedo, cabrón? O sea, hay evaluaciones que de repente te dicen, no hablas desde casa, ¿no? Cuando tienes una evaluación en casa y te mandan a hacerla y ya tú la mandas por correo, ¿no? Te dicen, súbela a un repo, a GitLab, lo que tú necesites, ¿no? Pero Ajá. tú súbela. Entonces tú se las compartes por correo, pero de repente hay evaluaciones que dices, güey, son como un CRUD, ¿no? Eh, y, güey, te dicen, no, súbela, te damos tiempo de 3 días, ¿no? Y tú la terminas, tú porque dices, güey, quiero terminarla y que ellos vean como mi expertise, la terminas en un día, Que sí sé. ¿no? O sea, Ajá. güey, o sea, en un pinche día. Por ejemplo, en mi caso, que por ejemplo te piden lo de Angular, Node y ese pedo. O sea, tú dices, lo terminas rápido en un día, lo aplicas, lo mueves y se acabó. Pero de repente hay empresas que te dicen, no, güey, te damos 3 días para una aplicación que dura a lo mucho alguien que es senior o mid. Es un proyecto ya Está, grande. güey, 2 años inclusive. o sea, dices, ¿qué pedo, Sí, no? ya quieren un sistema completo que también dices, oye, no manches, se supone que estoy en una entrevista, no, yo estoy laborando para ti. Ya quieren que les haga sus sistemas, Sí, güey. O no, sea, ya quieren güey. que les entregues el maquetado de todo, cómo va a funcionar, y pues así tampoco. No, y güey, a mí me han tocado empresas que te mandan, por ejemplo, un proyecto de Figma, ¿no? Ujú. Ya cuando ves Figma dices, güey, pues ya, o sabes cómo lo quieren hacer y el pedo, pero de repente hay empresas que te dicen, hazlo, y güey, no te mandan nada, o sea, es como de, güey, hazlo y ver qué pedo, ¿qué nos dices? ¿Qué hacemos? Desde cuando empieza, ¿no? Da una propuesta. Ajá. Y ya tú tienes que hacer tus dibujitos burdos, güey, de, pues este botón va aquí, este lo tengo acá, y así, y así, y así, no, pues sí se ve bien, ahora sí ya nada más métele la estructura, métele diseño, métele que se vea bonito, UI, UX, y vámonos, órale. Sí, justo, güey, ¿no? Sobre todo el tema de, por ejemplo, por ejemplo, cuando el tema de, cuando difieres, por ejemplo, en trabajos de desarrollador, ¿no? Ujú. Cuando tú eres desarrollador, llega un punto en el que ya, bueno, no sé, en mi caso, llega un momento en el que quieres no desarrollar tanto
y quieres ser como más como administrador de un proyecto, ¿no? Es que Entonces, ya es de nivel que vaya subiendo. Porque cuando, ten en cuenta que cuando primero empiezas, tienes todas las ganas. ujú, Quieres empezar a meterle, quieres proporcionar ideas, quieres sacar un montón de cosas. Pero ya también como te vas dando cuenta que va funcionando la empresa o las empresas en las que has trabajado y de repente ves que pues a final de cuentas esas ideas que tuviste al inicio pues no tienen como que mucha relevancia, ujú. como que tú mismo vas diciendo, no, o sea, pues sí, lo voy a proponer, pero pues no es el momento, ¿no? Vamos a ver cómo fluye, vamos a ver cómo empiezan a estructurar las cosas y ya dependiendo también cómo sea la presión, porque pues ahora sí que depende qué tanta presión te metan, es como tú vas viendo. Pues, o sea, le vas trabajando normal, vas trabajando chido, o puedes aplicar la de no hago nada en una semana y todo lo que tenía que hacer en esa semana lo completo en un día. Pues justo eso, güey. Por ejemplo, cuando de repente entras como desarrollador frontend y te dicen, no, sí, todo chido, acomodar botoncitos y acá. Pero de repente es como de, güey, tienes que meterte al back y ya no estás en frontend, te conviertes en un full stack. Y de repente las empresas es como de, no, pues, güey, pues yo no sé, cabrón, o sea, no sé de lo que estás hablando. Ajá. Y ellos te meten y te meten y te meten a huevo y estás ahí. Sí, tú dale. Y llega un momento en el que te conviertes en un full stack Sin querer, exacto. sin querer, güey. Entonces, justo ahí es, güey, parte el tema de, güey, ¿qué fuiste antes de ser un desarrollador? Por en mi caso, güey, yo fui, güey, fui capturista, güey, en una empresa que está aquí en Cuautitlán Izcalli, ¿no? Fui, instalé estéreos, güey, en una boutique de ahí de Tultitlán. Güey, ¿qué más hice? Fui repartidor de huevo. em, ¿Qué más? Lavé autos, no me acuerdo si lo había Ya tocas mencionado. todo. Eres todólogo, mano. Fui Didi, güey, ¿no? Fíjate. Que míranos ahora aquí, grabando un podcast, pero güey. Es como la estructura de todos. Por ejemplo, yo creo que el único trabajo así como que antes de fue mecánico y eso porque pues le estaba ayudando ahí a mi jefe. Ujú. Y ya como que tener algo más profesional, pues digamos que fue parte del expertise de las prácticas, que sí o sí las tienes que hacer en la escuela. Pero pues yo siento que no valen tanto porque pues como tienes que hacerlo en parte de gobierno, son como que muy encajosos y como eres el becario, eres el que va por los cafés, eres el Como, designado de ir por los cafés. como tu pinche ganchito que traes todo pedo, No hay güey. de otra, ¿verdad? ¿Qué hacías con ese pinche ganchito, güey? Ya no ¿Qué supe te qué digo? pedo. Ya fue, güey. ¿Pero qué hacías, güey? Platícame bien con ese pinche ganchito pedorro que traes en una tapa, ¿qué pedo? Es que se supone que ahí yo lo único que hacía era como que ayudar en una de perros. ¿Por qué? Porque era parte del gobierno. Entonces se supone que le ayudaba a una entrenadora y eso era para acomodar botellas. ¿Por qué? Para que el perro le perdiera miedo a no sé qué cosa y se entrenara. Entonces se supone que, no, o sea, eso no tiene nada que ver con lo de la carrera, pero aún así son cosas que tenemos que hacer para poder sacarlo de la carrera. O sea, Güey, todo sea por un pinche todo sea título, por el güey, no título, así, mames. lo que sea por el título. Pero no mames, a ver, por ejemplo, cuando te empezaste a trabajar, ¿cuánto ganaste al principio, güey? ¿Qué empezaste en Sanki, no? Empezaste como, bueno, como desarrollador fue en Sanki, creo que Como fue. desarrollador, mi primer puesto fue ¿cómo se llama esta? Esa, En dirá Nissan papá Soft. cabeza. Nuestra primera experiencia fue Nissan Soft, pero la que ya nos empezó a pagar, ahí sí ya fue el primero donde entré, entonces pues prácticamente sí entré prácticamente como becario, entonces fue como, te damos una ayuda, pues va, ¿cuál es la ayuda? O más bien de cuánto, al principio me estaban dando 1,500 Madre, al güey, mes, al mes. al mes. Y salías hasta las 6 de la No, mañana, cabrón. es que todavía, también hablando de eso, de lo de parte, para empezar mi CV fue como de, pues mira, yo sé, HTML, me gusta lo de la parte. De hecho, a mí nunca me gustó el back, el front, digo. Siempre me fui más por la parte del back. Entonces yo dije, no, pues yo sé Java, yo sé PHP, sé meterla a esto, sé meterla acá, me gusta la parte de la lógica, ¿no? Entonces cuando llegué allá, fue como de, los entrevistadores, pues sabes que ahorita no hay nadie porque pues se desvelaron trabajando, ¿no? Entonces nos esperas tantito y sí. Y empezó a llegar gente que también iba a justamente también para ese puesto. Y de repente nos pasan a todos a una sala, ¿no? Y llega el jefe bien desvelado y nos dice, miren, la cosa está así. Aquí estamos, tenemos un proyecto que prácticamente ya tiene que salir a la de ya. La carga de trabajo, pues prácticamente es pesada. ¿Por qué? Porque necesitamos sacarlo, pues ahora sí que a la de ya, el programador anterior les dejó un despapalle.
y prácticamente me dijeron, aquí los horarios son de 9 a 9, o sea, entras a las 9 de la mañana y te vas a las 9 de la noche o inclusive a las 9 de la mañana del día siguiente, No, o no te vas. ¿Aguantan o no aguantan? Y ya fue como de, yo sí la pensé porque dije, no, pues es que pues, es el primer trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver qué ¿qué procede y sale, güey? qué sale, exacto. Y pues los otros chavos fue como de, oye, no, pues o sea, yo ya quiero un trabajo que pues prácticamente nada más sea mi horario, ¿no? O sea, que me respeten. Y pues también eso me ayudó mucho porque pues gracias a eso ya pues fui escalando más y pues no me costó tanto trabajo, ¿no? Pero pues prácticamente fue todo eso, o sea, desde, o sea, no saber nada a tener que aprender a la mala y Justo. justa. Justo, güey, aprender a la mala creo que es parte de todo esto, güey. Creo que como desarrollador junior tienes que aprender a trabajar a la mala. Yo me he encontrado con muchos chicos, por ejemplo, ahorita justo un chico que trabaja en el instituto donde estaba. Un saludo, amigo. Tú debes saber que está mamado. Y él piensa que el ser un desarrollador senior te da tiempo de estar ejercitado. No sé si me equivoco. Ahí en los comentarios, déjenos ahí sus comentarios. Eh, el poder darle tiempo a ser un desarrollador full, o sea, hablando de, por ejemplo, aprender de cloud, de lo que viene ahora, ¿no? Y justo ahorita vamos a hablar un poco de las noticias que hay ahora sobre eventos que va a haber en Ciudad de México, en agosto, justo en agosto. Justamente. Eh, el tema de darle como tiempo a tener un cuerpo definido, porque claramente creo que hoy no ningún programador que yo conozco a hoy tiene un cuerpo definido, ni siquiera es como que no tenga vicios. Nuestro amigo el que estaba allí en el gobierno que fumaba de Ah, madres, güey, sí. ¿no? Pero tenía un coco muy cabrón, seguramente tú sabes quién eres. Ahí debes estar, seguramente, no sé si nos veas, espero que sí, y si no, pues güey, venos, cabrón, ¿sabes? Respetos, no, No, güey, no, mis respetos para ese cabrón. No tenía un pinche coco. sí, Decían ellos que tenía autismo, pero creo que, güey, ahora, por ejemplo, hay muchas enfermedades como el autismo, el TDA, que hay, por ejemplo, mi hijo de 8 años, Ernesto, un saludo a mi niño, este, es un niño que hoy piensa en ser arquitecto y de repente ve programas en los que yo veo de casas y ve, ¿cómo se llama? construcciones, todo eso. Construcciones y ve planos y me dice, papá, quiero imprimir un plano, güey. Justo a la semana me está diciendo, quiero imprimir un plano. Y decía, no mames, güey, ¿cómo voy a imprimir en mi impresora de 3 pesos un pinche plano, güey? O sea, necesitan un plotter, güey, algo mamón Sí, para poder ver un plano, güey, y poderlo poner en una mesa y ver medidas. Es un chamaco muy cabrón para las matemáticas, pero, güey, o sea, ahí es donde te das cuenta que son niños desde ese entonces hasta donde crecen, justo el chavito que te decimos hace rato, son niños que crecen con eso, güey, ¿no? Crecen con la idea de ser algo y si no los impulsas desde ahí, vale madre. O sea, eso sí. güey, justo lo que dices tú de las ganancias, cuando empezaste tuviste una ganancia muy, muy, muy baja. Güey, yo empecé a trabajar aquí en un ayuntamiento que está cerca aquí por donde vivimos, con nuestro amigo el carnicero, o lo volvemos a mencionar. Entonces, güey, creo que yo ganaba como 7,000 pesos al mes, ¿no? Así de, o sea, Instalando cámaras, güey, instalando equipos de cómputo, pero siempre fue el pedo como yo quiero aprender más, quiero aventarme más al desarrollo. Y justo cuando le dije que me iba a salir porque iba a entrar allá donde estabas tú en la institución esta, me fui a instalar computadoras a una pinche panadería y de ahí fue donde brinqué al desarrollo. Yo empecé ganando, güey, cuando empecé en desarrollo, empecé muy bien. Muchos de los chavos de ahora, güey, pues trabajan bien y ganan bien. Yo empecé ganando 23,000 baros al mes, ¿no? Y, güey, para alguien que va empezando 23,000 baros al mes, no mames, o sea, era una bastante. locura, cabrón. Que comparas 3 pesos que me estaban dando a mí a 23. Ajá, justo, güey. O sea, era como de, güey, estás desarrollando, ya les vamos a platicar la historia acá de mi compañero Brian, que, güey, te pasaste de verga. Ah, no Empezaste a digas, no es desarrollar. cierto, Ah, güey, ¿cómo no es no? cierto. No mames, ¿cómo no? No le crean, son mentiras, es mentira. Güey, pero el último sueldo que tuve fuerte, creo yo, allí en el instituto donde estábamos, fue de casi 40,000 varos, ¿no? 38 y feria. Pues ya te dabas una vida diferente, güey. Comprabas aquí y allá. Güey, mi último bebé se trató mucho en esa empresa que está en Tlalnepantla, que Ah, son hospitales grandes, ¿no? fin. Fino. A diferencia del primer pequeño, ¿no? Que pues, güey, todo era como en el IMSS,
Y la madre, este pedo Entonces, nada del de la parte del gobierno, seguro, ¿no? todo eso. Y el pedo de estar ahí esperándote a que te atiendan y la madre. Para que al final de cuentas, güey, pues te dijeron, ah, sí, todavía le falta tiempo, entonces vayas a la chingada, regrese y ya vemos qué pedo, ¿no? Entonces, güey, yo pienso que al menos como desarrollador, yo cuando inicié tenía un buen sueldo. No sé tú, pero yo tenía un buen sueldo cuando inicié. Es que, pues hablando honestamente, sí es como de, por lo menos en mi caso, mi primer sueldo, yo siento que sí fue demasiado bajo. No mames. Y aparte también por cómo nos trataban. No, y aparte te digo, fue más que nada por culpa de ese desarrollador, güey. Sí, su chamba fuera, pues prácticamente entregar ya un proyecto terminado y lo único que hizo fue entregar un cascarón que no servía. Bueno, Y pero se era un fue, güey. cascarón, güey. No, pero no servía, o sea, nos dieron nada más, prácticamente, si no mal recuerdo, eran 2 meses y ese proyecto ya tenía 3 años. No mames. O sea, en 3 años nada más hizo un cascarón y nosotros tuvimos que terminarlo en 3 meses. Y no nada más éramos nosotros, eran un chingo de personas, sin mentirte, yo creo que eran como 70 cabrones que estaban ahí. No mames, era una chinga. Era un sistema grande, güey. Ah, No mames, sí, pues 60 cabrones. prácticamente incluyeron, porque en sí era, donde estaba trabajando era un lugar donde había varias empresas. Ujú. Entonces, donde yo estaba era una, al ladito de nosotros había otra, en el otro edificio eran otras tres, del otro lado eran dos, arriba habían más, entonces prácticamente todo el edificio lo incluyeron para simplemente sacar ese puro proyecto. Sí, yo. Entonces, imagínate qué tanto no hizo la otra persona para que No metiera tantos. mames. No, sobre todo el tema de, por ejemplo, justo lo que decías hace rato, ¿no? Las empresas que contratan a mucha gente para el desarrollo. Güey, yo estuve en la empresa esa que fabrica cerveza aquí en México y en todo el mundo. Ujú. Quaker la cerveza. Agüita de cebada, sí. Exacto. Entonces, güey, esa empresa eran sistemas para 4 países, en los que son sistemas muy grandes y no necesitaban tanta gente, güey. Pero el peor es que, por ejemplo, tú necesitabas hacer un e-commerce. Es muy Ese sí, diferente a solamente ser una página informativa, donde tienes información de tu empresa, quiénes somos, qué hacemos, el contacto y todo ese pedo, pues, güey, es diferente. es que igual entraban todas. Porque prácticamente estaba desde las informativas que pues, estaban con un WordPress, un PHP, Ujú. y prácticamente ahí Pinche estaba, WordPress. ahí está, estábamos para Estados Unidos, estábamos para Colombia, estábamos para México. Entonces de ahí pues prácticamente eran las tres que teníamos que administrar. Después de ahí la otra que era el e-commerce, Ujú, en donde teníamos que adaptar. Ahí fue donde yo empecé con Angular. Gracias a Angular prácticamente lo conocí desde la versión 4 que fue ujú, una de las primeras. Y de ahí me empecé a deployar en todo eso, ¿no? Pero eso es punto de aparte. Después también estaba la página administrativa, que esa la hicieron con C Sharp. Por eso aprendí un chingo, güey. O sea, sí me trataron como calzón de, de Valeria. de Valerias. Pero esa es otra historia, chiste local. Luego les platicaremos Pero eso. les platicaremos, pero pues a final de cuentas, aprendí bastante ahí, o sea, me enseñaron bastantes cosas, aprendí mucho. Sí, les Ujú. agradezco, pero también, al principio sí fue muy duro, fue bastante pesado. Pero bueno, ya es punto y Güey, los aparte. e-commerce son difíciles de tratar, güey. No es tan Ah, fácil hacer una sí. transacción en temas de banco y ese pedo no es tan fácil, güey. No, simplemente el hecho de procesar, para empezar, procesar tu propio producto de tu Ujú, almacén. Procesar la parte de los pedidos, direcciones, porque te digo, eran Estados Unidos, eran Colombia y era aquí en México. ujú. Y siempre teníamos problemas con Colombia, porque no, por Colombia, no sé por qué, pero ustedes, su código postal más común es el 00000. No tiene código postal. Entonces, siempre que mandaban una dirección era como de, oye, es que no llega, no va a llegar el paquete por el ¿no? Y ya veíamos, ¿cuál es tu código postal? 00000. ¿Cómo quieres que te lleve? Güey, No tenía bien definido un código postal, entonces, a partir de ahí, pues fue prácticamente todo eso. Pero bueno, son cosas que vamos a estar platicando más adelante. sí, güey, no, justo el próximo podcast es como el tema de las vacantes que hay ahora. Hay muchas vacantes que de repente te piden 5 años, 6, güey, y te quieren pagar 15, 18 mil euros al mes. Y Deja de dices, eso, te quieren pedir mucha experiencia en una tecnología que a punto a lo mejor acaba de recién de salir y ya te están pidiendo hasta 10 años, ¿no? O como sea, Python. como Python. Ahora Python está muy fuerte, güey. Python está cabrón ahora, güey, muy cabrón. Es que sí, pues es un lenguaje, digo, no lo conozco del todo, pero es fácil. ¿Por qué? Porque son pocas Ujú. líneas de comandos, a comparación de cómo hemos trabajado con Java.
O el esto, ¿cómo se llamaba? El que ensamblador, hinche ensamblador. No mames, Te odio, va. te odio por dos. No, ensamblador era otro pedo, No, güey, no. no mames. No, güey, es que aparte son diferentes sistemas o diferentes lenguajes que se usan para diferentes sistemas. Por ejemplo, ensamblador no lo he visto en un pinche frontend. No, No no, mames. ensamblador pues prácticamente nada más es para controlar parte de circuitos o hacer prácticas sencillas. Y para que Ujú. tengas parte de la lógica. Oye, cuando te dedicas a desarrollo de sistemas operativos, ya, no mames. Ah, sí, ya cambió la cosa. Sí, No, sí, no necesitas mames. saber. Güey, no mames. Güey, sobre todo ahora les vamos a platicar vamos, nos inscribimos apenas a un evento que va a haber de AWS, el AWS Summit Submit. 2026, aquí en Ciudad de México, va a ser en el centro Banamex. Me parece que es el 18 de agosto, si mal no recuerdo. No, el 12 de agosto. Más o menos, por ahí Por ahí va agosto, la fecha. Ahorita les ¿no? ponemos bien la información en la descripción. Ujú. Es un evento en el que pues va a haber conferencias, va a haber eventos en los que pues vamos a poder participar. Ahí vamos a estar. Digo, no queremos como decirles que nos van a ir porque, güey, creo que ahora vamos empezando y creo que con las pocas reproducciones que tenemos, pues ahí vamos avanzando poco a poco. Sí, Pero ¿quiénes pues, son ustedes? como el güey ese que hacía doblaje, ¿no? O casi Ay, doblaje. no, 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 Sí, no. güey, pinche güey Ay, que cagapalos, es como de, güey, pues, güey, te están preguntando quién eres como para entrevistarte, güey. O para sea, que más gente te conozca, cabrón. ajá, es como para que O sea, te vientes el pedo, güey, pues ¿no? sí. Y para la gente que va buscando trabajo, tenemos una aplicación que está para Android y iOS que se llama Glassdoor. Esa plataforma justo lo que hace es tener como vacantes de desarrollador. Digo, cuando tú te registras, lo que hace es como mandarte opciones de desarrollo de acuerdo a tu zona de trabajo o tu zona donde vives. Y aparte también de los Ujú. skills. Y ya te manda como opciones, es como más directa lo que estamos trabajando. También les vamos a dejar nuestro canal de nuestro perfil de Instagram, el de Facebook y el de De TikTok. TikTok. Vamos a estar subiendo videos cada sábado, ¿no? Cerca de las 10 de la mañana, más o menos. Sí, por ahí más o menos. A Entonces, menos de que media el horita. editor, pues Sí, güey, editor, sí, no. güey, Te pasas pinche de editor, lanza, soy. el editor se ponga a ver otras cosas y ya no tenga nada que hacer y no haga lo que tiene que hacer. Pero, güey, pues qué más podemos platicarles aquí a los chavos, ¿no? Pues, güey, muchas gracias por escucharnos. Tenemos 100 vistas, muchas gracias Ah, por esas 100 ¿sabes? vistas, ¿no? Está de huevos, el primer podcast que nos restringieron Que por copyright, por ya, por la copyright, canción. ¿no? Por el tema del copyright, entonces, pero muchas gracias, suscríbanse, denle like, esperemos Compartan. verlos cada viernes o cada sábado, dependiendo del tema de trabajo que tengamos. Yo ahora, como soy ascendido a cliente, tenemos con mucho más Tenemos más tiempo tiempo, sí. abierto pero vamos a intentar darles contenido cada sábado. Y, güey, Y pues a seguirle. A seguirle sacando esto para que, pues ahora sí que podamos tener por lo menos un momento de desahogo, un momento de plática, porque pues también necesitamos sacar plática. O sea, sí, no, sobre todo tener bloques, ¿no? y En lo lo que que estamos sí, trabajando, güey, justamente. porque pues no es tan fácil. Luego, pues, cuando empezamos dijimos, ay, güey, es bien fácil desarrollar ideas y meterle ideas a las cosas, pero no es tan Sí. fácil, güey, es bien complicado el compartir momentos, ideas, saber de qué vamos a hablar, abrirte a la cámara, el aceptar críticas, porque de repente hay gente como que te dice, no, güey, nada más tú haciendo un podcast o tú viendo esto o tú aquello y es como de, güey, tenemos que darle ideas y pues, sobre de ello, güey, Exactamente. ¿no? Entonces, pues muchas gracias por vernos, de verdad les agradecemos un chingo el tiempo que nos dan, el tiempo que nos prestan y pues nada, suscríbanse, denle like, compartan si les gusta. No, es un podcast que apenas nos estamos como extrayendo ideas. Discúlpenos si en algún momento nos vamos como de aquí, de A a B y de C a Z, Y ¿no? después regresamos a C. Ajá, pero intentamos darle lo mejor de nosotros, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, manos. Que tengan una buena noche, día, noche, este, Buenos eh, días, tardes, noches. tardes, noches. Tardes, noches, sí. Si están viéndolo en un velorio, si lo están En viendo la playa. en la playa, si lo están viendo Antes de en en el el camión, after. güey, Rosa Mexicano, patrocínanos, o sea, aquí podés estar,
raza mexicano aquí. Pero pues no quieres, guacho, o sea, güey. Güey, también Bárbara Bakery que puede poner su logo, la ponemos Sí, acá aquí, pasteles. en el corto. Y güey, compártanos, cuídense mucho. Gracias, mano. Gracias, amigo. Pues hermanos, pues ahí Cuídate andamos. mucho. Y ahí estamos. Muchas gracias. Vale, pues cuídense y nos Bye. despedimos. Bye.